Un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver todo el tema del área de calidad de sistemas de gestión integral. Actualmente la empresa se encuentra certificada en sistemas de gestión integral en las normas ISO 9001 versión 2015, que es la de calidad, e ISO 45001 versión 2018, que hace referencia a seguridad y salud en el trabajo. La empresa decidió inicialmente certificarse porque somos una franquicia de Colmédicos Medellín y ellos ya se encontraban certificados. Entonces la idea es unificar, digamos, como toda la imagen de la organización para Colmédicos. Y adicional a ello, hay otros beneficios u otros motivos por el cual la organización decide certificarse. Adicional a ello, la adopción de un sistema de gestión puede ayudar a mejorar el desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas del desarrollo sostenible. Estas normas pueden ser complemento a los requisitos legales de la organización para los productos o servicios que se prestan, y también estas normas ayudan a mejorar el desempeño de los procesos de la organización y la identificación de oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente en la prestación del servicio. Listo, entonces vamos a ver cómo ha sido la implementación de nuestro sistema de gestión y cómo se ha mantenido. Entonces, para implementar el sistema de gestión se emplean tres criterios. El ciclo PHVA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar, que es un ciclo de mejora continua que no termina. Enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos. Son los tres criterios que se implementan para darle, digamos, como continuidad al sistema de gestión, que ya vamos a ver cómo es el proceso en cada uno de estos criterios. Antes de la implementación del sistema de gestión, se debe definir como el alcance de nuestro sistema de gestión, siguiendo los lineamientos definidos en la política u objetivos que se tienen definidos en nuestro sistema. Entonces, el alcance de nuestro sistema de gestión es prestación de servicios de salud en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, evaluaciones médicas de mediana complejidad y exámenes complementarios de baja complejidad, que son toma de muestras, laboratorio clínico, vacunación, optometría, visiometría, fonoaudiología, terapia respiratoria y psicología en la sede de Río Negro. Este alcance quiere decir que todas las áreas de la organización se encuentran incluidas en nuestro sistema de gestión. Vamos a ver entonces cómo fue la implementación y cómo ha sido la implementación en el ciclo PHVA, que es uno de los criterios que requiere la norma para su implementación. Entonces, como les decía, el ciclo PHVA es un ciclo de mejora continua que no termina, es decir, que cuando termina el ciclo vuelve y empieza, que empieza con el ciclo planear. En el ciclo planear, que se hace es donde la organización define a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Es decir, acá se definió la misión, la visión, qué procesos se iban a definir en la organización, los perfiles de cargo, responsabilidades y autoridades, la política, los objetivos, qué recursos se necesitaban, cómo se iba a realizar el seguimiento, qué recursos se necesitaban. Acá se planeó como todo, cómo iba a ser nuestro sistema de gestión. Luego nos vamos al ciclo del hacer, que es aplicar todo lo que se definió en el planear, todo lo que se determinó en la planeación lo vamos a hacer en este ciclo. Luego en la verificación, en este ciclo, ¿qué quiere decir? Que vamos a verificar que todo lo que planeamos sí se ejecutó de la manera correcta. ¿Cómo realizamos esas verificaciones? Pueden ser por medio de revisiones generales, de auditorías internas, por medio de la satisfacción del cliente, por indicadores, por inspecciones, por controles operacionales, por cualquier método que uno pueda verificar, podemos revisar que el sistema de gestión sí se esté ejecutando de la manera correcta. Y en el ajustar es donde se toman las acciones correctivas o las acciones de mejora de acuerdo a los resultados que obtengamos en el verificar, que si hay alguna desviación pues vamos a tomar alguna acción correctiva, o que si todo está bien pues vamos a emprender acciones de mejora para mejorar continuamente nuestro sistema de gestión. Al terminar entonces este ciclo empezamos nuevamente en el planear para mirar qué vamos a hacer nuevamente, y es un ciclo que no termina. Luego nos vamos al siguiente criterio, que nos dice que debemos emplear el enfoque a procesos. El enfoque a procesos, ¿qué es? Resulta que la norma nos indica que nosotros debemos definir qué procesos se van a implementar en la organización y cómo va a ser su interacción entre sí. Es decir, que todos deben interactuar entre sí, que uno necesita del otro u otro del otro, para así mejorar el desempeño de cada proceso y que todos se hablen y
pueda, digamos, resultar, digamos, como los resultados esperados. Y para ello entonces nosotros utilizamos una herramienta llamada caracterización. Ahorita vamos a ver entonces qué es una caracterización. En la caracterización, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el objetivo de cada proceso, cada área, todas las actividades de cada proceso, es decir, todo lo que se realiza en cada proceso, cada área, basadas en el ciclo PHVA, es decir, para yo ejecutar mis actividades, cómo planeo, qué hago, cómo verifico esas actividades y cómo actúo. ¿Cuáles van a ser esas entradas requeridas para las actividades y las salidas esperadas para cada proceso? Que normalmente todas las salidas pueden ser resultados que esperan otros procesos u otras áreas. ¿Cuáles son los recursos necesarios para cada proceso, cada área? ¿Quiénes son los responsables de su proceso o su área? ¿Y cuáles son los indicadores de desempeño para evaluar los resultados previstos? Si nosotros tenemos un objetivo, pues nosotros debemos medir ese objetivo y saber si lo estamos cumpliendo o no. Y para ello entonces llevamos a cabo la medición de indicadores. Estas caracterizaciones están en este documento que es el AGER 02 caracterizaciones. ¿Dónde vas a poder encontrar estas caracterizaciones? En la carpeta en red que es de datos usuarios, te vas a ubicar en la carpeta que pertenece a tu proceso o tu área, y en la carpeta de registros va a haber una carpeta que se llama caracterizaciones y ahí vas a encontrar el archivo de este documento. Adicional a ello, para darles una mejor explicación de lo que es la caracterización de cada proceso, cada área, entonces vamos a ver, debe remitirse al video de caracterización del área a la que corresponde, es decir, si corresponde al área de toma de muestras, entonces vas a ver el video de toma de muestras, o si perteneces al área de psicología, vamos a ver el de psicología y así sucesivamente. Entonces te vas a remitir al video que también se encuentra en este mismo medio de tu proceso o tu área a la que perteneces. En la organización, en la organización, digamos, como para la medición de la eficacia, eficiencia o efectividad de cada uno de los procesos, se tiene establecido la medición de indicadores. Eh, Actualmente, pues la ficha del indicador que tenemos en la organización se define el objetivo, es decir, para qué se mide, cuál es la fuente de recolección de información, cuál es la meta que se tiene establecida para cada uno de los indicadores, la fórmula y el responsable de la medición. Adicional a ello, en estas fechas de los indicadores podrás encontrar el análisis y toda la información correspondiente, digamos, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron. Cada uno de los indicadores se definieron teniendo en cuenta como el objetivo de cada uno de los procesos a cada área y los controles que se tienen establecidos en la organización. Todos los indicadores se deben medir de acuerdo a la frecuencia, los primeros 5 días de cada mes, y se encuentran en la carpeta de datos usuarios, en el proceso en el que perteneces, la carpeta del proceso o al área a la que perteneces, en la carpeta registros, y hay una carpetica que se llama indicadores. Allí podrás encontrar entonces cada uno de los indicadores que se definieron para el proceso al que perteneces. Estos indicadores se deben medir estos primeros 5 días porque desde el área de calidad se realiza la recolección para realizar como un análisis general de cómo está el desempeño de cada uno de los procesos y tomar, digamos, como las acciones necesarias. Listo, entonces, como decíamos anteriormente, la implementación de nuestro sistema de gestión se basaba en 3 criterios. El enfoque a procesos, el ciclo PHVA y vamos a ver el último criterio que es el pensamiento basado en riesgos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que nosotros debemos determinar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son estas acciones? Unas acciones preventivas para cada proceso y para los objetivos del sistema de gestión. Esas acciones preventivas se deben definir y se deben determinar los riesgos para asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos, para aumentar los efectos deseados, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Entonces la idea de este criterio es nosotros definir cuáles son esos riesgos que nos impiden el cumplimiento de nuestros objetivos, tanto de cada proceso como de la organización, para generar las acciones preventivas a tiempo y evitar que esos riesgos se nos materialicen, para evitar, digamos, como los efectos no deseados o que no se cumpla con lo que se tiene establecido.
Se tiene establecido un formato que es el FCAL 08, que es la matriz de riesgos de mejora continua. Este archivo se maneja desde el área de calidad, sin embargo, todas las personas pueden identificar riesgos. Esos riesgos se deben notificar al área de calidad. ¿Para qué? Para que en compañía con la persona encargada se registre el riesgo en la matriz que se tiene definida. Esa matriz la puedes encontrar para que consultes los riesgos de tu área o de tu proceso en datos usuarios, calidad de registros. Hay una carpetica que se llama riesgos y oportunidades. Para el cumplimiento de los requisitos de nuestro sistema de gestión y para lograr como los resultados previstos, se tienen establecidos algunos criterios que debemos darle como cumplimiento. Inicialmente se debe definir, digamos, como el compromiso de la organización en cuanto a calidad, y para ello se definió una política de calidad, que vamos a ver de qué se trata. Es política de Casal Asociados Tascolme de Coro Negro como empresa prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo, reconocer la importancia del capital humano y comprometer al más alto nivel de la organización con el cumplimiento de las expectativas del cliente, la calidad y el mejoramiento continuo de sus procesos y servicios a través del sistema de gestión de calidad. Declara su compromiso con el cumplimiento de la normatividad legal vigente y demás aplicable. Para darle cumplimiento a esta política se tienen definidos 3 objetivos, que son garantizar la calidad de los servicios prestados mediante el seguimiento y mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, brindar un excelente servicio con amabilidad, confiabilidad y eficacia, buscando siempre anticipar y satisfacer conscientemente las necesidades de los clientes y usuarios. Y por último, garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización. Esta política se encuentra definida en el documento ACAL 05, Política de Calidad, que donde la vas a poder encontrar para su consulta en la carpeta de datos usuarios, calidad y en la carpeta de anexos. También se encuentra disponible en las carteleras del piso 2 y piso 4, que es donde está la información corporativa de toda la organización. Y finalmente también en la página web que tiene la organización, que es www.casalasociadosas.com. En esta página web podrás encontrar la política tanto de calidad como de seguridad y salud en el trabajo, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores corporativos, toda la información como organizacional. Otro de los criterios o requisitos que debemos darle cumplimiento a nuestro sistema para cumplir a cabalidad es la planificación de los cambios. Para ello, entonces todos debemos de tener en cuenta que los cambios que son mayores o significativos, todos se deben planificar, y para asegurar que nuestro sistema de gestión no de pronto pueda afectar la operatividad y los resultados y demás partes interesadas, y lograr, digamos, como los resultados que se quieren con los cambios que se quieren implementar. ¿Cuáles son los cambios que nosotros debemos planificar para darle cumplimiento a nuestro sistema de gestión? Si vamos a introducir nuevos procesos, si vamos a realizar cambios en los métodos de trabajo significativamente, si vamos a realizar cambios en instalaciones o de infraestructura, si hay algún cambio de normatividad, o si de pronto hay algún cambio en seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para darle cumplimiento tanto a la normatividad legal vigente como a nuestro sistema de gestión, y evitar que puedan haber tropiezos o que los cambios puedan afectar de forma negativa a nuestro sistema de gestión. Para ello, entonces, nosotros tenemos establecido un procedimiento para la gestión del cambio y un formato que es en el que se registra, digamos, todo ese tipo de cambios. Entonces, cualquier persona de la organización puede proponer cambios. Sin embargo, todos estos cambios deben ser aprobados por gerencia, subgerencia o gerencia de servicios corporativos. Para realizar el registro de estos cambios, debe ser en compañía del área de calidad para planificarlo de manera correcta. Debemos de tener en cuenta también cómo es la comunicación interna y externa que se realiza en la organización, y para ello entonces nosotros tenemos una matriz de comunicación interna y externa, que es el documento ACAL 02, que en este documento lo puedes encontrar en datos usuarios, en calidad, anexos. Allí que podrás encontrar, allí puedes encontrar una matriz donde se tiene definido qué comunicaciones debemos realizar internamente en la organización o qué comunicaciones debemos hacer externamente.
cómo se debe realizar esa comunicación, si por medio de correo electrónico, verbalmente y por medio de qué documento, si hay algún formato definido. Por ejemplo, resulta que yo debo comunicar un incidente o un evento adverso que sucedió en la organización o un accidente. Entonces esa matriz nos ayuda como guía para mirar dónde se encuentra el formato, cuál es el formato por el cual debo comunicar este evento y a quién debo comunicar. Para eso entonces es la matriz como una guía. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta en nuestro sistema de gestión es el control documental, que para ello entonces nosotros tenemos definido qué documentos manejamos en la organización y para qué lo manejamos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Todos los formatos no deben de estar codificados. Sin embargo, el área de calidad siempre debe estar enterada de todos los documentos que se usan en cada área. Es decir, si yo voy a empezar a utilizar un formato o si yo requiero otro documento o voy a implementar algo nuevo, se debe informar inmediatamente al área de calidad. ¿Para qué? Para que se haga la gestión y puedan ser aprobados por gerencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el área de calidad es la que revisa, todos los documentos deben ser aprobados por gerencia. Otra información que deben de tener en cuenta muy importante son los correos de actualización o creación de documentos. Constantemente el área de calidad envía a los correos corporativos la actualización de documentos o creación de documentos para que estén pendientes qué se modifica, qué se crea desde el área a la que pertenecen. Sin embargo, también el área de calidad, cuando se realizan modificaciones que afectan la prestación del servicio o que son modificaciones significativas, el área de calidad se encarga de pasar por los puestos de trabajo para realizar como las socializaciones y que el personal esté enterado de los cambios. Muy importante estar pendiente de estos correos para no usar documentos obsoletos. Para realizar como el control documental, nosotros tenemos definido un procedimiento en el cual se describe la forma que se debe realizar como el control documental, que es el PCAL 01. Este documento se encuentra en la carpeta en red de datos de usuarios en calidad, en la carpeta de procedimientos y guías. Y para el registro y control de los documentos se tienen definidos 3 registros, que es el listado maestro de documentos generales, que es el FCAL 01, que allí podrás encontrar como un índice de todos los documentos que se manejan en cada una de las áreas y las áreas transversales que son calidad, seguridad y salud en el trabajo, si es necesario compras, para que tengan conocimiento como de todos los documentos que se manejan. El control de documentos de origen externo, que es el FCAL 02, que allí es un índice de los documentos que se manejan de manera externa, es decir, los documentos que son externos de otras organizaciones, pero por la prestación de nuestro servicio necesitamos incluirlo en nuestro sistema de gestión. Y por último, el FCAL 03, que es el control de registros, que este es muy importante. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros definimos, de acuerdo a la normativa legal vigente y a nuestro sistema de gestión, cuánto tiempo se deben retener los registros de la organización. Es decir, si yo en mi área manejo, no sé, un listado de documentos o yo manejo un registro de control de limpieza de equipos, entonces, y ya lo tengo desde hace 2 años, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos documentos? Ya tengo muchos, pues me voy a dirigir al control de registros para verificar cuánto se tiene definido del tiempo de permanencia y dónde se encuentran ubicados también. Entonces, en el control de registros podrás encontrar esta información. Estos documentos que son del control documental se pueden encontrar en datos usuarios, en calidad, en la carpeta registros. Hay una carpetica que se llama control documental SGI. En la organización, ¿cómo se encuentra definida la estructura documental? La estructura documental, la mayoría de documentos se encuentran definidos de una misma manera. En ella podrás encontrar inicialmente el logo de nuestra organización, cuál es el nombre del documento y el código, versión y fecha para identificar el documento. ¿Cómo está identificado el código, versión y fecha? Entonces el código consta de 3 criterios. La primer parte es el tipo de documento que se está utilizando. La segunda, al área a la que pertenece el documento. Y la tercera es un consecutivo. Versión quiere decir el número de veces que se ha modificado el documento o si es la primera creación. Y la fecha esta fecha hace referencia
al día en que desde gerencia se aprobó el uso del documento actualizado o el nuevo documento para empezarlo a implementar. Por ejemplo, acá tenemos uno, tenemos entonces el logo de Colmédicos, el nombre del documento. En este documento se llama control de documentos y registros, tenemos el código, versión y fecha. Entonces la primera inicial tipo de documento, que es P. Acá podemos mirar cuáles son los tipos de documentos que manejamos en nuestro sistema de gestión. La primera inicial es M, que significa manual, P procedimiento, PT protocolo, PR programas, instructivo, A de anexo, G de guías o F de formato. Entonces podemos deducir que si la primera inicial hace referencia al tipo de documento, que es P, y P nos dice que es un procedimiento, entonces este documento es un procedimiento. La segunda parte son las iniciales del área a la que pertenece. Entonces acá podemos decir cal, entonces es calidad. Y 01 es un consecutivo que se le asigna. Versión 01, ¿qué quiere decir? Que este documento no ha tenido ninguna actualización o ninguna modificación. Y esta fecha, 6 de marzo del 2018, quiere decir que es la fecha en la que aprobaron el uso de este documento, la implementación de este documento. Tenemos este otro ejemplo. Tenemos el logo, nombre del documento que dice protocolo de audiometrías, código, versión y fecha. Entonces vamos a descifrar el tipo de documento, dice PT. Entonces PT es protocolo, quiere decir que es un protocolo de qué área, fonoaudiología. Y 01 un consecutivo. Versión 03 quiere decir que esta es la tercera actualización que se le ha realizado al documento y que esta fecha fue la aprobación desde gerencia para la implementación. Todos los documentos que nosotros tenemos en la organización, toda la información que nosotros tenemos en la organización está guardada en la carpeta en red de datos usuarios. Esta carpeta es una carpeta en red que se le realiza una copia de seguridad cada 8 días. Es muy importante que toda la información se guarde en esta carpeta para en caso de algún daño o pérdida del equipo, la información se pueda recuperar. ¿Cuál es la única carpeta que se puede modificar por el personal? La carpeta registros, que esta carpeta está destinada para que el personal guarde toda la información que requiere. Todas tienen la misma estructura, está separada por áreas y tienen esta misma estructura: procedimientos, formatos, manuales, registros, anexos instructivos, entre otros, y los documentos están guardados de acuerdo a su tipología. Entonces acá nos dice que procedimientos y guías, entonces quiere decir que acá están toda la tipología de documentos de procedimientos o guías. Acá están todos los formatos, manuales y así sucesivamente. Para ingresar a la carpeta en red de datos usuarios se tiene un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña debe ser solicitado por el área de por el área de calidad. ¿Por qué? Porque se tiene un usuario y una contraseña definida para cada persona de acuerdo al área que pertenece. Vamos a ver un tema muy importante para nuestro sistema de gestión y es el control de salidas no conformes. ¿Qué es una salida no conforme? Una salida no conforme es todo producto y o servicio que no cumple con las especificaciones establecidas. Pueden ser del cliente o de la organización. Acá habla de producto y o servicio. El producto que nosotros manejamos en la organización hace referencia a la historia clínica o al certificado médico o los resultados de los exámenes. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser una salida no conforme cuando en el certificado médico o la historia clínica hayan errores o que no cumpla con las especificaciones establecidas en la organización o del cliente. Entonces para ello tenemos un procedimiento que se llama control de salidas no conformes, que está codificado como PCAL 19 y se encuentran datos usuarios, calidad, procedimientos y guías. ¿Para qué este procedimiento? Este procedimiento describe cómo identificar y controlar todos los productos o servicios no conformes que se tienen en la organización. ¿Para qué? Para tomar las acciones para corregirlos o evitar la utilización de los mismos en la prestación del servicio. ¿Cómo se pueden identificar estas salidas no conformes? Se pueden identificar durante la prestación del servicio, después de la prestación del servicio que lo identifique alguien de la organización o después de la prestación del servicio identificado por el cliente. ¿Qué es lo importante? Lo más importante de estas salidas no conformes y lo ideal es que siempre se identifiquen durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio, pero que lo identifique alguien interno de la organización. ¿Por qué? Porque cuando es identificado por el cliente, esto se puede convertir en una queja o un reclamo.
Estas salidas no conformes pueden registrar de dos formas: por solicitudes de correcciones de historias clínicas, que son solicitudes de HealthText, o en el formato de control de salidas no conformes. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, se puede registrar o en uno o en el otro, pero no en los dos al mismo tiempo. Las solicitudes de HealthText aplican para las salidas no conformes que se identifiquen o que se presenten en las historias clínicas, que ya no se puedan modificar. Por normativa legal vigente, nosotros no podemos realizar ninguna modificación a historia clínica. Sin embargo, si se presenta algún error, obviamente esto se debe corregir. Entonces, en el momento en el que se realice se genere un error en la historia clínica, después de ser guardada y que ya no se pueda modificar internamente en la organización, se debe solicitar un HealthText, que se realiza por medio de correo electrónico, que este correo electrónico se debe enviar al área de servicios corporativos con copia al líder médico y al área de calidad, para que se realice como la gestión debida de la corrección de la historia clínica que tenga algún error. Y también se utiliza entonces el formato de control de salidas no conformes. Entonces el formato se utiliza es para todo tipo de salidas no conformes que nosotros podamos darle como corrección inmediatamente dentro de la organización, y que no requiera, digamos, solicitud de HelpDesk. Entonces el control de salidas no conformes se hace un registro por solicitudes de HelpDesk o en el formato de control de salidas no conformes. Vamos a ver algunos ejemplos de posibles salidas no conformes que se puedan presentar en nuestra organización en las diferentes áreas. En laboratorio y o toma de muestras: error en el ingreso de resultados de laboratorio, error en la marcación de tubos de laboratorio, error en la utilización de tubos de laboratorio, o marcar un examen listo sin ser realizado, es decir, que se marque listo en Sofía como si ya se hubiera realizado, pero que no se ha realizado. En fonoaudiología u optometría, error en la realización de examen. Por ejemplo, en optometría se pueden realizar optometrías o visiometrías. Resulta que el cliente solicitó una optometría y se generó una historia fue de visiometría. Esto puede ser una salida no conforme. Lo mismo para fonoaudiología. O marcar como listo un examen sin ser realizado. Terapia respiratoria igual, marcar un examen sin ser realizado. En vacunación pueden ser error en el reporte de resultado de vacunas, no anexar lote de vacuna, anexar lote de vacuna errónea, error en citación de próxima vacuna, marcar como listo examen sin ser realizado, o no realizar el carnet virtual, entre otros. En servicio al cliente, ¿qué podemos ver? Error en digitación de empresa, error en digitación de ocupación, error en el ingreso de exámenes, error en la digitación del centro de costos, error en la emisión de precios, error en la forma de pago, error en la digitación del nombre, error en la digitación de la edad o en el ingreso de la cédula. En servicios corporativos, tarifas incorrectas en la ficha del cliente, creación incorrecta de empresas. En medicina laboral puede ser no relacionar alguna ayuda diagnóstica, entre otros salidas no conformes que se pueden presentar en la historia clínica, que no se generó de pronto el resultado correcto, por error digité mal, no tenía restricción y sí tenía restricción. Todo ese tipo de errores son salidas no conformes que hay que tener en cuenta y identificarlas en el momento adecuado y evitar que lleguen al cliente. Las salidas no conformes, estas salidas no conformes pueden ser identificadas por la misma persona que comete, que genera la salida no conforme, o por otra área que identifica la salida no conforme. Igualmente se deben identificar y registrar. Bueno, nos vamos a un tema muy importante, que es la mejora continua de nuestro sistema de gestión. ¿De qué depende la mejora continua? De la eliminación de las no conformidades existentes, la prevención de las no conformidades potenciales, o el aumento continuo de la capacidad y la eficacia de la organización para lograr el cumplimiento de objetivos. Entonces, para lograr esa mejora continua, debemos implementar constantemente acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento, que ya vamos a ver qué significa cada una de esas acciones. Antes de ver qué significa cada una de esas acciones, debemos tener muy claro qué es una no conformidad. Una no conformidad, ¿qué es? Es el incumplimiento de un requisito, que ese requisito puede ser del cliente, legales o reglamentarios, o de la organización. Esas no conformidades se clasifican de dos maneras o de dos tipos.
Hay no conformidad real y hay no conformidad potencial. La no conformidad real, ¿qué es? Es la que elimina es la real es la que ya ocurrió, es decir, la que ya me identificaron que incumplió un requisito. Y la potencial es la que estamos en riesgo de incumplir algún requisito, pero aún no se ha incumplido. Entonces, para la real se debe implementar acción coyuntural y una corrección si es necesario. Que la acción coyuntural, ¿cuál es? La que elimina las causas de esa no conformidad. Y la corrección me elimina en el momento la no conformidad, que ya vamos a ver un poco más sobre este tema. Y para la no conformidad potencial vamos a implementar o acciones preventivas o acciones para abordar riesgos y oportunidades, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver qué significan las acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Voy a hacer un ejemplo pequeño sobre una no conformidad real y una no conformidad potencial. Resulta que en la organización tienen determinado que nosotros debemos portar el carnet en un lugar visible. El día de hoy salí de la jornada laboral y me lo llevé para la casa o para el lugar donde iba. Al día siguiente debía ir a laboral y no llevé se me olvidó sacar el carnet. En ese momento en el que olvidé sacar el carnet, antes de ingresar a las instalaciones me acordé y me devolví. En ese momento hubo una no conformidad potencial porque casi incumplo, pero como me devolví por él y ingresé a las instalaciones con el carnet, no incumplí un requisito, es decir, no hubo una no conformidad real. Pero si resulta que no me devolví por el carnet e ingresé a las instalaciones sin el carnet y me lo evidenciaron, hay una no conformidad real porque ya incumplí con el requisito de la organización. Vamos a ver entonces qué es una acción coyuntural, preventiva y de seguimiento. Una acción coyuntural es la que busca la eliminación de la causa raíz de las no conformidades reales para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, la acción coyuntural es cuando la implementamos en el momento en que nos identifiquen que incumplimos con un requisito porque aborda las no conformidades reales. La acción preventiva busca la eliminación de las no conformidades potenciales para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces acá las no conformidades potenciales, entonces es cuando voy a implementar una acción, cuando estoy a punto de incumplir algún requisito pero no lo he incumplido. Y las acciones de seguimiento surgen de la identificación de problemas reales o potenciales que son motivadas por la oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad de un proceso, y esto puede ser en términos de eficacia o eficiencia, es decir, que son las acciones que uno implementa para mejorar nuestro proceso. Para implementar las acciones coyunturales preventivas y de seguimiento se tiene determinado un procedimiento que es el PCAL 03, que se encuentra ubicado en datos usuarios, calidad, procedimientos y guías. Y el formato en el que se deben controlar o registrar todo este tipo de acciones es en el FCAL 09, que lo podrás encontrar en datos usuarios, calidad, registros. Entonces finalizamos, digamos, como con los criterios que debemos darle cumplimiento como a nuestro sistema de gestión. Vamos a modo de información de conocimiento, qué auditorías se llevan a cabo en nuestra organización. Al interior de la organización se deben implementar a cabo a intervalos planificados unas auditorías para verificar, digamos, como el sistema de gestión, si es conforme con los requisitos tanto internos como externos. Entonces se realizan auditorías internas asistenciales que son realizadas por los mismos profesionales. Estas auditorías internas asistenciales aplican para los procesos o las áreas de fonoaudiología, terapia respiratoria, psicología, optometría y medicina del trabajo preventiva. Auditorías internas, que son las que realizan personas externas antes de que se realicen las auditorías por el ente certificador. Son llevadas a cabo anualmente. Y las auditorías externas, que el ente certificador que nosotros tenemos actualmente es el ICONTEC, y son realizadas también anualmente. Nosotros programamos todo este tipo de auditorías en el programa de auditorías anual, y se genera un plan de auditorías internas en el cual se determinan, digamos, cuándo se realizan cada una de las auditorías en cada uno de los procesos.
Anualmente también se realiza la revisión por la dirección, que esto es otro método para verificar cómo se encuentra nuestro sistema de gestión. Allí se verifica que el desempeño de cada uno de los procesos y de nuestro sistema de gestión. Se lleva a cabo la revisión por la dirección, tanto lo que requiere el sistema de gestión de 9001 como el de 45001, es decir, se lleva a cabo todo lo relevante al área de calidad y al área de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades frente al sistema de gestión. Estas responsabilidades también se encuentran en cada uno de los perfiles definidos en la organización, sin embargo, entonces vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Se deben solicitar acciones coyunturales preventivas y de seguimientos para asegurar y promover la mejora continua, asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, conocer y tener claras todas las políticas del sistema de gestión, que en este caso nosotros tenemos política de seguridad y salud en el trabajo y de calidad, reportar siempre todas las posibles salidas no conformes del proceso, reportar acciones coyunturales preventivas y de mejora, garantizar el uso de documentos actualizados, informar a la alta dirección sobre riesgos y oportunidades de mejora, mantener el enfoque al aumento de la satisfacción del cliente, siempre participar activamente de todas las actividades que se diseñan en la organización para darle cumplimiento a todo el sistema de gestión. Entonces son como algunas de las responsabilidades que todos debemos tener en cuenta para garantizar que nuestro sistema de gestión se encuentre correctamente. Hay algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta y como ser conscientes digamos, como el corazón que tiene nuestro sistema de gestión y evitar, digamos, como posibles no conformidades en auditorías o en revisiones o en verificaciones que se realicen internamente en la organización. Todos debemos de tomar conciencia sobre la política y objetivos de calidad y seguridad y salud en el trabajo, es decir, saber de qué se trata, cómo aportamos desde nuestro puesto de trabajo, cómo le damos cumplimiento a ellas, contribuir a la eficacia del sistema de gestión para mejorar el desempeño de los procesos, saber qué implica incumplir los requisitos del sistema de gestión y cuáles son las posibles consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos debemos estar conscientes de que si incumplimos algún requisito de la organización, del cliente o normativa legal vigente son posibles no conformidades o que también pueden llevar a la no certificación de la organización. Ser muy conscientes de los incidentes y resultados de las investigaciones que se generen al interior de la organización, cómo es el procedimiento de emergencias de la organización y cuáles son los peligros, riesgos que tenemos para la seguridad y salud de los trabajadores y cuáles son las acciones determinadas para estos riesgos y peligros. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que toda la información haya quedado clara. Cualquier duda o inquietud será resuelta desde el área de calidad. Muchas gracias.